שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא Hola, estamos en una lección con el tema de Pesaj y vamos a leer las fuentes, artículos seleccionados. Para comenzar del artículo número 5, pueden encontrar el material de estudio en Arbut, sistema Arbut. También pueden ver las preguntas. Así que Pesaj, por favor, adelante. Rav, Pesaj es para nosotros la más grande festividad porque es la festividad de nuestro ego, de salir de nuestro ego, del deseo de recibir, de la desconexión del Creador, del distanciamiento de los amigos, y por eso Pesaj es el comienzo de la primera mitad, cuando nosotros, del primer camino, nosotros emergemos de las garras del ego que nos está atrapando, no nos deja respirar porque queremos escaparnos de él y queremos avanzar en nuestra conexión y alcanzar así o llegar al establecimiento de la vasija de la Dama Rishon, una vasija única, un alma única, y también para sentir ahí el mundo único, espiritual, una luz, un creador, y que todos estamos juntos. Es muy importante. De hecho, no hay una festividad más grande que Pesaj. Pesaj, en hebreo, de la palabra pasaj, saltar. Que saltas, vas por encima o pasas por encima del estado de con el fin de recibir hacia el estado de con el fin de otorgar. Es por esto que la salida de nuestro ego, el deseo de recibir, de esta naturaleza terrena, artificial que el Creador creó, y el salir de ella es en verdad una festividad muy grande. Y desde ahí comenzamos todo lo demás. Así que, por favor, Bakasha. Vamos a comenzar del punto número 5. Vamos a empezar del punto número 5 de Rabash. La pregunta de Abraham, que fue que él vio, ¿cuál sería la heredad de la tierra? Que es Malhut, que porta la abundancia superior, que contiene los 5 Bejinot, Naranjai de Kedusha. Y también es sabido que no hay ninguna luz sin un cli, es decir, que no hay un sentimiento sin una necesidad. Aún así, Israel vio que no tenía, Abraham vio que Israel no tenía ninguna necesidad de completar el grado, sino que más bien, si alcanzaba un poco de la inclinación desde arriba, estaría satisfecho. Naturalmente, no tendría ninguna necesidad de alcanzar el Naranjai de Neshama, que está incluido en el Malhut, y al que se le llama la heredad de la tierra. Esto significa, dice Rab, que antes que nada la persona debe sentir que tiene una necesidad por la vasija, para que él pueda querer recibir todas esas partes del alma, todos los sentimientos, donde estos puedan llenar al alma y que puedan llegar y llenar toda esta interioridad con el fin de que en cada deseo, cada pensamiento pueda tener solo el punto de conexión con el Creador. Y si uno ya se encuentra en ese estado, entonces él se ha preparado para la salida de Egipto. No hay preguntas, así que vamos con el siguiente, Dudi. ¿De dónde proviene la necesidad por un cli? Pregunta Dudi Rab. Todas las necesidades llegan desde arriba. Buenas, malas, no importa cuáles. Y también todos los sentimientos para ellas o por ellas vienen desde arriba. Por ello, no hay pregunta acerca de eso. ¿De dónde proviene todo? Pues todo proviene del Creador. ¿Quién quiere desarrollarnos? Así, tal como cuando estamos con nuestros bebés, nuestros niños, despertamos en ellos todo tipo de preguntas
todo tipo de exigencias donde uno quiere que ellos pidan de nosotros, que nos exijan, que quieran recibir de nosotros todo tipo de estados nuevos y que nosotros estemos felices de hacer eso para ellos, de proveerles con eso, porque con esto ellos entran a la vida y de acuerdo a la naturaleza, uno no tiene mayor placer que ver a su hijo desarrollarse. Y en verdad, de un día hacia el otro, hacia el siguiente, recibiendo nuevos discernimientos en este mundo. Más adelante también en el mundo superior. Y estas cosas no llegan suavemente, sino más bien llegan así, como el Creador que lamenta con lo que llamamos el dolor de criar hijos. También con nuestros hijos, nosotros nos lamentamos de ese dolor de criar los hijos. Y en esta forma comenzamos a entenderlos, a entender al Creador. Y a partir de esto podemos aprender muchísimo acerca de nuestras relaciones con la fuerza superior. Sí, Dudi. Dice aquí que Abraham vio que Israel no tenía esa necesidad para alcanzar la completitud del grado. Es que la necesidad viene desde arriba, con la expectación de Israel acerca de la necesidad. Arreglar todo, preparar todo, como para que, digamos, mi pequeño hijo pueda querer recibir esta necesidad desde arriba y llegan las vasijas ahí de parte del Creador. Y dice, yo creé la inclinación al mal y cuando el ser creado recibe los deseos, los pensamientos, las intenciones, todo tipo de señales que no lo pueden dejar descansar en su estado presente, y él comienza a preguntar ¿por qué? ¿Para qué necesita todo esto? Todos sus deseos egoístas, de acuerdo a lo que su ego quiere. El ego no se quiere mover en absoluto. Y es por esto que él desarrolla, a pesar de todo, a falta de oportunidad, está siendo empujado. Y hay dos ángeles, dos fuerzas que mueven a una persona, que lo sacan de su entumecimiento, de su adormecimiento. Uy, tenemos muchas preguntas. Bueno, vamos a comenzar con Kiev. Sí, querido Rav. Dice aquí que Abraham vio lo que era la heredad de la tierra, que es Malhut, que porta la abundancia superior. ¿Por qué el Creador no solo dijo, ok, yo les muestro esta revelación y ahora ustedes entreguen esto al pueblo de Israel? ¿Por qué no pude enseñar eso al pueblo de Israel? Porque tuvo que poner a toda la nación en exilio. No está claro esto, dice Vlad. Porque aprendemos que necesitamos aprender estos estados que escribe la Kabbalah, pero aquí dice que tuvieron que pasar por exilio. ¿Por qué? Que tenían que pasar por exilio. Sin el sentimiento del exilio, el reconocimiento del exilio, es imposible. Y es imposible alcanzar la redención. La ventaja de la luz se encuentra únicamente a partir de la oscuridad. Por eso es que el Creador no tiene ninguna opción. Pero si su meta es traer los seres creados al deseo de recibir entero a un estado donde el deseo de recibir estará con la intención de otorgar, entonces el Creador aparentemente tiene como, a esto se le llama que yo fui vendido junto contigo, si le dije este camino, este sendero, entonces ya tiene que llevarlos. Y no es que él se lamente, se lamente en el camino, sino que más bien con el fin de hacer subir al deseo de recibir hasta el deseo de otorgar. Esto es en sí
la forma verdadera y correcta, la única forma por medio de la cual el Creador puede construir con el deseo de recibir a los seres creados para que ellos puedan alcanzar los mismos estados tal como Él, con el fin de poder otorgar. Vlad, y también nosotros debemos pasar por el exilio una y otra vez. Por supuesto, sin exilio no existe redención. Ya aprendimos eso, la diferencia entre Galut y Geulah, exilio y redención es la Aleph, el campeón del mundo, Aluf Shelolam, cuando esto comienza a aparecer en nuestra vida. Y entonces, a partir del exilio, se vuelve redención, se convierte en redención. Continúa la pregunta. También nosotros dijimos que ahora es suficiente para nosotros simplemente aprender estos estados que los cabalistas describen y tenemos que anhelar esos estados. No necesitamos nada más, dice Rab, si ustedes leen acerca de esto y escuchan esto y lo sienten dentro de ustedes, cómo funciona. Entonces no necesitan nada más. Esto se considera que ustedes están aprendiendo, están pasando por ello, lo sienten, lo viven, lo sienten. Continúa Vlad y dice, Abraham fuera capaz de decir a sus estudiantes, a su nación, lo que había descubierto y que ellos anhelaran ese estado. No, dice Rab, es imposible explicarlo con palabras. Simplemente así transmitirlo como una historia. La persona tiene que pasar a través de ella, dentro de sus emociones, dentro de sus sentimientos internos, su sentimiento interno. Y es por esto que el camino entero es tan largo y que debe pasar por todas y cada una de las personas y por encima de todas y cada una de las criaturas. Bálticos 4. Спасибо, Раф. Я хотел спросить, вот можно так сказать, или чем больше стремишься перейти пустыню, больше соединяешься с товарищем. Gracias, Rab. Quería preguntar si usted podría decir que mientras más uno quiere salir al desierto y conectarse con los amigos, es así como uno recibe más problemas corpóreos, donde se identifica uno más con el dolor y la gente externa. Rab, no necesariamente. Es posible pasar por ello y saltarse desde con el fin de recibir, con el fin de otorgar. Depende de la raíz del alma y todo tipo de condiciones y cuánto es que uno tiene alrededor suyo una sociedad fuerte que en verdad puede estar junto contigo en un abrazo. Hay todo tipo de cosas. Sin embargo, hay muchas formas también de saltar con el fin de otorgar, de recibir con el fin de otorgar. Y bueno, se lleva muchos años y se lleva 400 años del exilio mismo. Y entendemos que tenemos que sentir el exilio y así pasar del inerte vegetal, animal y hablante en la persona, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 1, 2, 3, 4. Y únicamente de acuerdo a eso es que la persona se desconecta con el fin de recibir hasta todas esas formas de espesor, grosor del deseo de recibir, se le da por encima de eso, entonces es capaz de salir con el fin de recibir, con el fin de otorgar. A esto se le llama el exilio de Egipto y en eso hay muchas etapas y subetapas. ¿Está bien? De cualquier manera, continúa la pregunta, si es así como se percibe o se siente como, ¿qué se hace? ¿Aferrarse a la escena y pedir al Creador por fe? Sí, dice Rab, todo la salida de Egipto es que nos dirigimos al Creador y le pedimos, le exigimos en verdad. Lloramos y es así como a partir de nuestra conexión sucede.
Y sobre nosotros siempre hay únicamente dos acciones: conectarnos entre nosotros y también dirigirnos hacia el Creador con una petición. ¿Está bien? Спасибо. Petah Tikva 17. Rab, aprendemos que siempre hay una carencia, después una iluminación, y de acuerdo al orden de los grados sucede esto. Entre cada uno de los estados, ¿puede haber algún estado donde la luz nos bloquee? ¿Qué es esa luz? Rab, no. Esto no es una pregunta. Debemos continuar con el mismo consejo que nos dan los cabalistas, es decir, conectarnos entre nosotros y en nuestra conexión, dirigirnos y volvernos hacia el Creador. Y en ello ver a todos esos medios que tenemos. No necesitamos nada más aparte de eso. No necesitamos cambiar nada en nuestras familias o en nuestros países o en nada, sino únicamente la conexión entre nosotros y volvernos o voltearnos desde esa conexión hacia el Creador. H10. Shalom Rab. Cada uno de nosotros pasamos por nuestros caminos personales antes de haber llegado a este grandioso grupo Bnei Baruch. Podemos llamar eso como una salida del exilio personal. Del exilio personal, sí, el hecho que hayamos alcanzado un grupo grande que puede proveernos con este medio ambiente, que sea de hecho el que está saliendo del exilio de Egipto, es en verdad. Sí, esto ya es una gran parte del éxodo, el hecho de que estemos sentados juntos, conectándonos juntos y aprendiendo juntos, y que podamos animarnos y ayudarnos uno al otro con todo tipo de medios, con los libros y los clips, los estudios, las lecciones, tanto para los hombres como para las mujeres. Esto ya en sí es considerado como la gente, la nación que está lista para el éxodo de Egipto. Lista no de manera interna, sino de manera externa. Sin embargo, y a pesar de todo, ellos ya se han preparado a sí mismos y están sustentándose a sí mismos de una forma tal que quieren aprender qué es lo que son esas etapas en el éxodo de Egipto. Nosotros queremos que estas etapas de salir del ego pasen por encima de nosotros o sobre nosotros, y que vamos a sentir en nosotros mismos, cada uno de nosotros y todos juntos, qué es lo que significa salir. ¿Qué significa la tzet, salir de Egipto, del ego? ¿Qué quiere decir salir, elevarnos por encima de este mundo hacia un mundo superior? ¿Qué quiere decir salir del sentimiento, la sensación de la realidad corpórea que existe con el fin de recibir, hasta la sensación de la realidad espiritual, cuya existencia se encuentra con el fin de otorgar? Esperemos que lo sintamos muy pronto, y entonces ya no tendré yo dificultad, no me darán a mí un tiempo de dificultades para podérselos explicar, porque es difícil explicar cómo hay algunos lugares en el universo que explican más allá de nuestra percepción ordinaria y común, que hay otro tipo de lugares adicionales, regiones en el universo donde hay leyes distintas que existen, distintas cualidades que existentes. Y bueno, quién sabe cómo todo tipo de seres creados existan ahí, en qué formas, etcétera. Así que nosotros estamos a punto de llegar a conocerlos.
Continúa la pregunta, ¿y cuál es el exilio de la escena ahora con respecto a nuestro gran grupo? Rab, el exilio de la escena es que siente que no está conectado suficientemente con el fin de descubrir dentro de ellos la fuerza del Creador y sentirse a ellos mismos como un solo hombre con un solo corazón. Y en la medida en la que ellos se aproximan a ellos en forma tal que en esa medida se considera que la elevación de uno hacia el otro de manera espiritual. Turquía 4. Selam. Salam, dice nuestro amigo. To one believe Salam le responde Rab. while in exile. No se entiende lo que dice. El hombre necesita. Perdón, no se entiende la pregunta. Ciertamente responde Rab. Ciertamente responde Rab. O con certeza, por supuesto. Acerca del exilio, el Creador explica a los seres creados, aún antes de haber entrado en Egipto, que Él también le dijo a Abraham y a otros que Él ya había preparado este estado donde estaba ahí y quería salir de él. Está preparando este exilio para ustedes y de a poco sufrirán el exilio. Primero ellos entran en el exilio más y más con una buena sensación de que es para su beneficio, que es una buena tierra hermosa, pero más adelante se sentirán cómo y cuánto es que este estado en realidad es un mal estado, no porque les falte algo de manera corpórea, sino más bien que es únicamente la desconexión del Creador, que Él no está con ellos, comenzarán a sentirlo, a detectarlo. Y esto es lo que los empujará y los repelerá de Egipto, que en Egipto, de Israel, perdón, que en Egipto hay toda la abundancia, cualquier cosa que ustedes quieran, a excepción del reconocimiento de la divinidad. Imagínense para ustedes que se encuentran en un estado donde tienen ninguna carencia, no tienen carencia ninguna, alguna que no puedan llenar. Imagínense que todo lo pueden llenar, vaya. Cualquier cosa corpórea, cualquier cosa de este mundo lo reciben y aún más y más y más. Y únicamente una cosa les falta, el reconocimiento de la divinidad. Y esto es que nosotros ahora podemos detectar en nosotros mismos que existimos en una especie de Egipto, es decir, en un mini Egipto. Y de tomar este mundo, tomen todo este mundo y solo dejamos ahí pendiente la conexión con el Creador. Y si ustedes quieren solo eso, que es alcanzar al Creador únicamente, entonces, todas por encima y más allá de todas esas cosas corpóreas que recibieron y que son para ustedes cosas que no pueden sentir nada en su alma a través de ellas. Entonces ahí es que se abre el alma y cuando ustedes no pueden satisfacerse por ustedes mismos, sin embargo sienten que su vida está vacía, pero no les falta nada, de hecho. Económicamente, financieramente y con todo tipo de formas. Yo estoy mejor aún ahí que yo vivo mejor que la mayoría de la gente de este mundo, pero no así no lo aprecio. Bueno, no es con el fin de sobrevivir, pero a final de cuentas, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cómo es que terminaré mi vida? Y cuando podría ser mañana, podría ser en 20 años, pero a pesar de todo, al final esto llegará. Así que ¿con qué resultados es que salimos? ¿Cómo adquirimos? Y cómo tenemos esa oportunidad de a los miles de millones de personas que no tienen
cómo llegar a ese estado en el que existen y cómo entendemos en cierta medida que hay algo más que puedo agregar, que hay algo más que puedo alcanzar. ¿Cómo les explicamos eso? Y que existen las posibilidades para una persona para poder alcanzar otro mundo que existe en nuestro universo, en nuestra percepción, el mundo espiritual. Y puedo elevarme a ese grado donde la fuerza superior está ahí y ver ese mundo superior y a mí mismo desde un estado más elevado. Y esto es lo que nos salva. Estos pensamientos que llegan en verdad nos salvan de quedarnos como una bestia nada más. En Turquía 1. Selam Rav, dostum soruyor. Bu sürgünü hissetmenin derecesi neye bağlı? Bunun eksikliğinin önemini nasıl yükseltebiliriz? Rav, hola amigos, hola. Mi amigo pregunta, ¿qué es lo que puede incrementar la sensación del exilio? ¿De qué depende? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer una carencia para sentir el exilio? Bueno, dice Rav, primero que nada, depende de la raíz del alma. Si de acuerdo a esta raíz del alma, es decir, al punto más interior que existe dentro del deseo de la persona, él pertenece a este deseo que debe alcanzar la conexión con el Creador, donde este punto se llama la raíz del alma. Entonces el hombre anhela esto y él hace todo tipo de acciones, lo atrae a él y lee y escucha y investiga y bueno, hasta que él llega a nosotros. Y es así como él avanza. Estados Unidos noreste. Gracias, Rav. Usted habló de una falta de reconocimiento de divinidad. ¿Cómo es que esta falta de visión de divinidad llega a la conciencia humana desde nuestros esfuerzos? מתוך אותם מאמצים שאנחנו עושים, מתוך אותה יגיעה, איך אנחנו מוסיפים יגיעה כדי שזה יהיה משהו מודע אצלנו. זה לא אנחנו עושים. זה אור העליון. Eso no lo hacemos nosotros, es la luz superior, dice Rav. הוא מגביר את עצמו. Y a cada momento incrementa, amplifica esto a sí mismo por esa operación entre nosotros, nos brilla entre nosotros más y más. Por encima de toda la gente, todos en el mundo. Y entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a su deseo, avanza en esa manera para sentir su carencia o la luz que trabaja cada vez más y la persona siente una gran carencia. Una carencia mayor, perdón. Es así como nos desarrollamos. ¿Ves? Es así como nos desarrollamos. El Creador está incrementando para nosotros todo tipo de estados en los que nos desarrollamos, tal como lo hacemos con nuestros hijos. Los llevamos a todo tipo de pensamientos, de fases, le damos todo tipo de juguetes, de juegos, les enseñamos canciones, películas, muchas cosas. Y es así como ellos van desarrollándose. Y esto es precisamente nuestra forma de desarrollo también. Entonces esta carencia, pregunta John, esta sensación de un nuevo deseo o digamos de un nuevo vacío,
Esto se vuelve algo sensible en toda la humanidad, se siente en toda la humanidad. Sí, 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 dice Rab. Hay una sensación, o será percibido, sentido en toda la humanidad. No en la forma en la que es para nosotros uno a uno, en una forma discreta, sino más bien será percibido y sentido en grandes partes, grandes masas, a través de toda la humanidad. Esto, ellos tendrán un gran despertar, digamos, como por ejemplo todo China, digamos. Se puede descubrir que ellos tienen unas ciertas relaciones con esto. Y esto es como será con muchas partes en el mundo. Holanda. Good morning, dear Raf. Buen día, querido Rab. ¿Qué es lo que Abraham de manera exacta hizo para crear, digamos, esta verdadera carencia para la heredad de la tierra de Israel? What is this force of Abraham? ¿Cuál fue o qué es esta fuerza de Abraham para descubrir esta carencia? Rab, eso depende de la raíz del alma. Su carencia es su carencia más interna, que existe en el punto central de toda la creación. Es por esto que a él se le llama Abraham, el padre de la nación en el grupo. Y este es su papel. También tú también tienes un cierto papel. Y tú también, o ustedes también. Bueno, le dijo tú en hebreo, aunque sean miles de años después de Abraham, habrás alcanzado su expresión, pero siguiéndote a ti o después de ti, mucha gente vendrá. Y tú tendrás que transmitirles un método de corrección y el método de su sentimiento. Es a través del método de la conexión. Y es así como esto seguirá una y otra vez adelante sucediendo. Ok, Rab, entonces nos vamos a ayudar unos a otros a seguir esa fuerza de Abraham. Pregunta Kos. Rab, nosotros con esto es para lo que existimos y es por lo que nos conectamos en grupos, sí, por supuesto, en decenas. Por esto es por lo que los cabalistas nos enseñan cómo conectarnos. Petach Tikva 32, perdón. No hay. Buen día, Rab. Buen día, amigos. ¿Cómo entramos a Egipto? Hemos hablado mucho de la salida, pero realmente cómo sentir Egipto. Rab, la entrada de Egipto comienza cuando queremos estar conectados y descubrimos que no podemos estar conectados. Pero dentro de nosotros hay una cierta inclinación al mal y nos está estorbando, no nos permite estar conectados. Y en primera instancia nosotros reconocemos estas cosas como cosas buenas, donde podemos estar juntos y ganar algo y tener éxito, pero más adelante descubrimos que de hecho llega con el fin de hacernos daño, que es en contra nuestra, en contra de nuestro deseo. Y es así como descubrimos la fuerza al mal, la fuerza opuesta al bien. Y el exilio comienza. ¿Cómo sentir que nosotros en verdad podemos? Porque por ahora gritamos que sí estamos conectados, que sentimos una buena conexión, pero Rab, ya vamos a aprender eso y lo veremos. Está delante de nosotros, frente a nosotros. Tel Aviv 3.
Rav, ¿cuál es la diferencia entre el avance desde el sentimiento de la sensación del creador y avanzar la sensación del exilio? Rav, estas dos cosas son paralelas. Vamos a avanzar y lo vamos a ver. No hemos ni siquiera comenzado aún. Jadera 1. Buen día, Rav. Buen día, Javerim. Rav, el deleitar en la misericordia es el estado que precede el exilio. Uno primero tiene que sentir esa etapa y solo entonces alcanzar el estado del exilio. Rav dice sí, ambos, tanto uno como el otro. Mujeres alemán. Доброе утро. Большое спасибо, Раф. Buen día, muchas gracias, Rav. Клей для получения света Творца. Как мне по достоинству ценить этот A mí se me dio la escena como un regalo, una vasija para la recepción de la luz. ¿Cómo puedo apreciar este regalo? Si la importancia de la escena desaparece. Rav, pídanle al Creador que les muestre qué es en verdad la escena. ¿Qué es esta vasija especial, este estado especial, que únicamente a través de ella pueden descubrir esa conexión y recibir la conexión con el Creador? Y ustedes pueden avanzar en esta forma únicamente. Mujeres, Petactivas 7. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Perdón, Turquía 7. No escucho bien. için buna ihtiyaç duymamız lazım. Hola, Rav. Doğru ihtiyaç Hola, amigos. Teşekkürler. Con el fin de recibir lo que el Creador quiere darnos, debemos crear esa carencia. Entonces, ¿cómo creamos esa carencia correcta, Rav? A través de la escena. No tenemos ninguna otra manera. Es como si fuéramos niños y llegamos a jugar con otros niños y más adelante quizá vamos al jardín de niños o a la escuela más adelante y después se nos enseña cómo hablar, comportarnos correctamente, cómo pedir, dar, tomar. Es así como debemos aprender estas cosas también en el grupo. De acuerdo a esto, nosotros obtenemos iluminación especial de arriba, del Creador, y es así como avanzaremos. Aprenderemos estas cosas. En verdad, el día es el día de hoy, el día de mañana, el día después. Eso es todo lo que tenemos que aprender. Kiev 2. Вопрос о Коса. Мы говорим о потребности в едином клее. Как эта потребность взращивает в нас Авраама? Siguiendo la pregunta de Kos, hablamos de la exigencia de la vasija única. ¿Cómo es que esto crece entre nosotros, hace crecer la cualidad de Abraham? Rav, en eso de que nosotros anhelamos una vasija única. Y esto se considera que despertamos dentro de nosotros la fuerza de Abraham. Abraham es el padre de la nación. Abraham, el padre de la nación. Es decir, antes de Abraham no había un concepto tal como una nación del pueblo de Israel que anhelaba ir directo hacia el Creador, comenzó con Abraham. Y es por esto que Abraham se llama de esta forma, Abraham. Continúa la pregunta, ¿cómo a través de la atracción de la cualidad de Abraham hacemos crecer esta vasija única? Aprendemos a estar juntos en ese mismo punto de deseo para que en ese punto el Creador sea revelado.
Este es el comienzo de la vasija de Abraham, o la vasija de Adán, perdón, se equivocó el traductor. Petah Tikva 6. Yo quería preguntarle, Rab, que lo escuché decir antes, que en Egipto tiene todo el bien, simplemente carece del reconocimiento de la divinidad. Sí, dice Rab. ¿Qué quiere decir que a uno le falta el reconocimiento de la divinidad? Rab, así como lo vemos, de acuerdo a la historia de Egipto, tienen todo ahí, tienen una buena vida, en la corporalidad, el inerte, vegetal, animado, hablante, se percibían, se sentían, todos y cada uno, todo con lo necesario, a excepción de la espiritualidad, es decir, que no había conexión con el Creador. Es por esto que ellos, en última instancia, aquellos que tienen ese deseo de descubrir al Creador, pasaron por un estado llamado Egipto, donde tenían todo en la vida, a excepción de el deseo y la capacidad para alcanzar al Creador. Es por esto por lo que uno clama y al final no acepta ninguna otra compensación, únicamente llegar a conocer al Creador. Esto es lo que lo hace salir de Egipto. Si puedo continuar, pregunta Roy, ¿cuál es el trabajo en Egipto? Porque se nos dijo ahí también de acciones de conexión y plegaria. 2 acciones. Aquí no hay reconocimiento de la divinidad. Entonces, ¿cómo trabajamos? Rab, en Egipto tenemos que estar conectados. El trabajo siempre está en la conexión entre nosotros y nosotros aprenderemos aún más de la historia de Egipto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el trabajo en Egipto? ¿Qué tenemos que anhelar ahí? ¿Y bajo qué condiciones que ya podemos emerger o salir de Egipto? Pero mi pregunta es, ¿dónde es que la conexión con el Creador llega aquí, ya que no tenemos su reconocimiento en Egipto? ¿Cómo exigimos de Él que Él trabaje sobre nosotros? No tenemos el reconocimiento de la divinidad. Rab, vamos a comenzar a estudiar este asunto. ¿Por qué estás presionando acá? Entremos en eso y estudiemos. Estudiémoslo, tenemos un tiempo ya delante de nosotros y tenemos que aprender qué es nuestro estado en Egipto, dentro de nuestro ego, cómo llegamos a conocer que esto es el ego y que es en contra nuestra, que es algo en nuestro detrimento y tenemos que escapar de ello y cómo escapamos de ello. Y todos estos estados tenemos que aprenderlos y detectar que existimos en ellos y tenemos que utilizarlos con el fin de salir hacia la gran posesión y ahí tomar todo acerca de esto de mal, los deseos de Egipto y escapar de Egipto mismo y poder sentirlos correctamente fuera de Egipto. Así que el primer estado, continúa una pregunta, tenemos que estar enfocados ahora. ¿Usted podría dirigirnos a lo que debemos enfocarnos? Rab, lo vamos a estudiar. Vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente extracto. Por favor. Dudi dice, punto número 6, Rabash escribe, Abraham vio, de acuerdo con la regla de que no hay una luz sin un cli, lo que quiere decir que no hay llenado sin carencia, que si el Creador iluminara a Israel un poco y los despertara desde arriba, ellos se conformarían con poco y no tendrían la necesidad de niveles más elevados. Perdón. Como resultado de esto, Abraham vio que no era posible que el pueblo de Israel pudiera recibir la herencia de la tierra, puesto que no tenían necesidad de ella. Esta fue la pregunta, ¿cómo lo sabré? No es que él no creyera lo que el Creador le había dicho, más bien, su pregunta fue que no podía ver que tuvieran necesidad de hacerlo. Es como dar algo precioso a una persona que no lo necesita. Esa persona no puede disfrutarlo.
De ello se deduce que incluso si se les otorga la herencia de la tierra, si no tienen la necesidad de ella, no podrán disfrutarla. Y aunque desde la perspectiva del dador todo está bien, aún así, si el nivel inferior o el inferior no tiene necesidad, ¿qué es lo que puede hacer el dador? Esto es lo que Abraham preguntó. De nuevo pide Rab. Extracto número 6. Abraham vio, de acuerdo con la regla de que no hay luz sin un cli, lo que quiere decir que no hay llenado sin carencia, que si el Creador le hubiera dado a Israel un poco de iluminación y los hubiera despertado desde arriba, ellos se habrían conformado con poco y no habrían tenido la necesidad de niveles superiores o más elevados. Como resultado de esto, Abraham vio que no era posible que el pueblo de Israel pudiera recibir la herencia de la tierra, puesto que no tenían necesidad para ella. Esta fue la pregunta, ¿cómo lo sabré? Y no es que él no creyera lo que el Creador le había dicho. Más bien, su pregunta fue que no podía ver que tuviera necesidad para hacerlo o para eso. Es como darle algo precioso o preciado a una persona que no lo necesita. Dicha persona no puede disfrutarlo. Y de esto se desprende que incluso si se les otorgare la herencia de la tierra, sin la necesidad no habrían sido capaces de disfrutarla. Aunque desde la perspectiva del dador todo está bien, pero si el inferior no tiene necesidad, ¿qué puede dar el creador o qué puede hacer el creador? El dador, perdón. Esto es lo que Abraham preguntó. Preguntas, por favor, pide Rab. Kiev. Sí, querido Rab. Аврааму и нам нужно знать о предстоящем вот этом изгнании. То есть, что это... ¿Qué es lo que Abraham y también nosotros, por qué necesitamos conocer este exilio que se acerca? ¿Qué es lo que nos da? ¿No es acaso que tome de nosotros el trabajo? ¿Cómo podría, si quiere dirigirme correctamente, poder una manera de elevar esa situación o cómo puedo prepararme para ese exilio, Rab? El asunto es que nuestro ascenso espiritual, bueno, ciertamente está predeterminado para cada uno, para todos y cada uno, y también en cualquier punto en el tiempo y también en cada uno de los estados. Simplemente necesitamos querer esto que funcione en nosotros. Y por esto es que no hay nada nuevo o perturbador aquí. El mundo existe y está escrito que el Creador vio al mundo en su forma final, al final de la corrección, y vio que es muy bueno, que también es bueno y muy bueno. Es decir, que el deseo de recibir completo, el deseo de otorgar completo, se conectaron con el fin de revelar la adhesión final al final de la corrección, al término de la corrección. Nosotros simplemente tenemos que alcanzar estos estados por nosotros mismos. Tenemos que aprender cómo alcanzar el grado del Creador. Es porque el mundo, la palabra Israel únicamente atestigua en la dirección de Israel, directo a Él. Y esto es lo que tenemos que alcanzar. Así que lentamente vamos a poder aprender sobre ello y lo vamos a realizar.
Как-то можно себя подготовить Continúa Vlad. к изгнаниям будущим лучшим образом, или как-то их ¿Podemos de alguna manera prepararnos para estos exilios en cierta manera o de alguna forma construirlos de una forma correcta o llegar a estos estados por nosotros mismos prácticamente? ¿Qué podemos aprender de estos extractos o de esta experiencia RAP? Tenemos que conectarnos en un grupo tanto como nos sea posible y pasar por todo tipo de estados en nuestra vida y darnos cuenta de que todo esto viene únicamente del punto de la ruptura, el punto de la ruina. Y entonces todos y cada uno deberían darse cuenta qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerse volver hasta ese punto de conexión, para que a pesar de que todas las vasijas estén rotas y no haya conexión entre ambos, todos están en contradicción entre ellos, y mientras más avancemos, tenemos aún más y más colisiones entre nosotros, entre estas vasijas, entre nuestros deseos y pensamientos, intenciones, y a pesar de todo, nosotros queremos conectar todas estas juntamente. Nosotros queremos hacer algo a partir de ellas, un tejido común. Y por esto es que nosotros estudiamos a la vida, aprendemos la vida. Y mientras más avanzamos, hay mayores problemas, hay armas más grandes, egos más grandes, y mientras más sabios nos volvemos, también tenemos esta inclinación más tonta y más grande, y no somos capaces de preparar y resolver nada hasta que nos damos cuenta de que únicamente volviéndonos al Creador Él puede arreglar esa conexión entre nosotros correctamente, y que únicamente esto es lo que va a establecer para nosotros una vida correcta. Y entonces, de acuerdo a lo que el Creador lo abre para nosotros, abre el sistema correcto, entonces comenzamos a sentir el mundo espiritual donde nosotros nos encontramos. Eso es todo. Petach Tikva 38, perdón, mujeres. No escuchamos. No escuchamos. Bien. Entonces H10. Sí, Rav. Resulta entonces que todo depende de la carencia, de hecho. Entonces, ¿cómo activamos la carencia en la escena? ¿Cómo la incrementamos? Rav, queriendo conectarnos juntamente, como para poder alcanzar con la meta de la vida en esa conexión entre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Es una cosa muy simple, dice Rav. Conectarnos para que en esa conexión entre nosotros nos dirijamos a alcanzar el propósito de la vida. Y entonces descubriremos en la conexión de tu decena, de su decena al Creador, que Él se encuentra ahí en la decena. Eso es todo. ¿Dónde estamos? En el 7. Bueno, por favor, dice Rab. En el 7 escribe Rabash. Entonces, ¿cómo, dijo Abraham, recibirán la luz cuando no tengan Kelim? Llamando esto una necesidad. En ese momento el Creador le dijo, debes saber con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. En otras palabras, el pueblo de Israel estará en un Eretz, tierra, Eratzón, deseo, que no le pertenece al pueblo de Israel. Estará bajo el gobierno, dominio y el deseo de recibir que pertenece a Faraón, rey de Egipto.
serán atormentados, lo que quiere decir que el pueblo de Israel sufrirá porque no pueden trabajar para otorgar lo que les traería Dvekut con el Creador. En ese momento necesitarán la ayuda del Creador. Como está escrito, y su clamor se elevó hasta Dios desde el trabajo. Y Dios escuchó gemidos y Dios recordó su pacto con Abraham. De nuevo, Pierre, extracto 7 nuevamente. Entonces, ¿cómo? Dijo Abraham, recibirán la luz cuando no tengan kelim, vasijas, llamados necesidad o una necesidad. En ese momento el Creador le dijo, sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. En otras palabras, el pueblo de Israel estará en Eretz, la tierra que significa un ratzón, deseo, y que no pertenece al pueblo de Israel. Más bien estarán bajo el gobierno del deseo de recibir, que el cual pertenece al faraón, rey de Egipto. Y serán atormentados, lo que quiere decir que el pueblo de Israel sufrirá porque no podrán trabajar o no pueden trabajar para otorgar lo que les traería Dvekut, adhesión con el Creador. En ese momento necesitarán la ayuda del Creador, como está escrito, y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo. Y Dios escuchó sus gemidos y Dios recordó su pacto con Abraham. Sí, dice Rab. Bueno, vamos a ver qué quieren. Petah Tikva 7. Buen día, Rab. Una pregunta. ¿Qué es esto del pueblo para nosotros? ¿Qué es este concepto de un pueblo para nosotros, una nación, nuestro trabajo? Rab, aún no alcanzamos al grupo que podemos llamar nación. Únicamente hemos alcanzado decenas que tampoco están ahí, digamos. Pero nosotros aún tenemos que establecer estas decenas entre nosotros, estas decenas de hombres, de mujeres. Una nación es esencialmente un grupo grande que ni siquiera está considerado como decenas o centenas o miles o millares, vaya, simplemente un gran grupo que más o menos tiene la misma meta y están de acuerdo en cierta forma de cómo moverse o avanzar hacia esa meta. Continúa la pregunta. Pero esto es algo que es general, no es algo que el Creador necesite. Rab, sí, es general por ahora, mientras tanto, pero más adelante se convierte en el pueblo de Israel o la nación de Israel. Eso ya en sí es una nación que está dirigida directo hacia el Creador, pero mientras tanto es como una palabra más general, como una especie de un grupo de gente en común que se puede llamar una nación. Mujeres, Turquía 8. Hola, Rab. ¿Cómo es que nosotros podemos incrementar nuestro anhelo o el hambre, la necesidad, esa pasión por el Creador? Rab repite la pregunta, ¿cómo podemos nosotros incrementar? Por medio de hablarnos uno al otro, conectarnos uno al otro, trabajar juntos. Y por medio de la conexión de el rezo con el fin de recibir desde arriba una necesidad y una voluntad, un deseo por esto. Así es como vamos a avanzar. Mujeres Hebreo 1. Buen día. La pregunta es, quiero ser más precisa. Cuando una persona
está en un mundo de abundancia, pero no tiene carencia, no siente que se encuentra en ese lugar. Cuando nosotros trabajamos en la escena y nos sentimos esta carencia por la corrección, con la ayuda de qué es que este deseo, este estado llega del Creador. Rab, este estado aparece por la luz superior. Eso es todo. Petah Tikva 21. O 31, disculpen, dice Rab. El amigo tiene la lección matinal, tiene todo y así se puede quedar por años, pacificado, cuando está tranquilo. ¿Cómo saltamos en cada instante en contra de este deseo para no conformarnos simplemente con todo esto? ¿Para qué me despierto? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué resultado es el con el que yo termino mi día? ¿Cómo aparezco ante los demás? Hay muchos asuntos acá donde si la persona quiere despertarse a sí mismo, entonces siempre tiene alrededor suyo este gran grupo que se divide en decenas y entonces puede verse a sí mismo dónde se encuentra con respecto a ellos, porque envidia, pasión y honor sacan al hombre de este mundo o a la persona. Pero se nos olvida, continúa Jacob, ¿por qué es que este olvido continúa, existe? No es que se te olvide, es que es con el fin de renovar la fuerza de movimiento hacia adelante, hacia el frente, donde tú cada momento miras a los demás y quieres ser al menos como ellos o más que ellos. Pero ¿y si no quiero ser como ellos? ¿Cuál es el trabajo de la guerra aquí? Rab. Si tú no quieres ser como ellos, entonces simplemente estás retrasándote, demorándote. Vamos a cantar juntos, después continuamos. Where is the remedy? Where has it gone? Locked inside a tear, lost in the tide. There's no way out of here, already tried. You haven't heard from us, we know it's true. Why have you turned from us? I don't know what to do. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are you? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up, we are the ones that bring you home, and we're standing all together up on the next degree. I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me, and we'll never stop rising, even if we touch the top. Keep your aim on the horizon, with everything you've got. Returns, I cannot see. So here I am again, heartsick and fallen free. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are we? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up, that bring you home, and we're standing all together up on the next degree, where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me,
everything you've got. We are standing all together up on the next degree, where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me. אז אנחנו נקרא שוב את קטע מספר 7 מתוך מסמך פסח, כותב רבש. איך אמר אברהם, איך יקבלו את האור? Vamos a leer nuevamente el documento número 7. ¿Cómo dijo Abraham recibirán la luz si no tienen estos vasijas llamadas necesidad? Entonces el Creador le dijo a él, sabe con seguridad que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya. En otras palabras, el pueblo de Israel estará en Eretz, en un Eretz, tierra, lo que significa razón, deseo, que no pertenece al pueblo de Israel. Más bien estarán bajo el gobierno del deseo de recibir, que pertenece al faraón, rey de Egipto. Y serán atormentados, lo que quiere decir que el pueblo de Israel sufrirá porque no pueden trabajar para otorgar lo que les traería Dvekut, adhesión con el Creador. En ese momento necesitarán la ayuda del Creador, como está escrito, y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo. Y Dios escuchó sus gemidos, sus clamores. Y Dios recordó su pacto con Abraham. Rab. Desde el comienzo de la creación, donde se llevó a cabo el rompimiento del Adam Arishon, para cada parte hay ciertamente una chispa donde no hay un deseo de recibir el nivel humano, no hay un deseo de recibir el deseo humano que no tenga una chispa que le pertenece a la Kedusha, y por lo tanto todos los seres creados o los seres humanos, en su corrección final deben alcanzar el estado de adhesión con el Creador. Todo comenzó con Abraham. Por lo tanto, su nombre Abraham, es decir, el padre de la nación, y la nación es ese pueblo, toda esa humanidad que tendrá que aproximarse al Creador. Comenzó desde él. Por ello tenemos que entender lo que está escrito en estas historias y qué es lo que de hecho sucedió ahí con Abraham y Babilonia, etc. Con Terach y con su pueblo y todo ese grupo de gente, con su pueblo, con su gente. Esas personas que estaban dispuestos a seguir a Abraham y lo hicieron así, y ellos salieron de Babilonia y entraron a la tierra de Israel. Obviamente, todas esas cosas no se tratan o no son en relación a la geografía. También podemos notar que la geografía de esto, por supuesto, pero lo vemos de acuerdo al ascenso espiritual. Abraham significa el padre de la tierra. Abraham, padre de la nación. Y entonces, a partir de él, este grupo llamado Yashar El, directo hacia el Creador, comenzó. No existía antes. Entonces, pueden ver que estamos hablando de una cierta unidad de seres humanos que tomaron sobre ellos la meta, una meta que deseaban alcanzar, una meta espiritual,
Y así es como pasó, así sucedió. Y así que todas estas preguntas sobre Egipto, por las que tuvieron que pasar, eran estados no buenos. Esos estados llamados Egipto, que era un estado malo, era con el fin de obligarlos a estar más conectados, donde cada uno de ellos sentiría que no tiene ninguna elección, y con el fin de ser salvados de la muerte. Y la muerte se percibe de manera incremental como un desapego del Creador. Entonces tendrían que estar más y más conectados entre sí. Y es así como avanzarán. ¿Ok? Bueno, respondamos unas cuantas preguntas y avancemos. Mujeres Latin 24. Rápido. Querido Rab y CLI Mundial, la pregunta es, ¿qué fuerza debe tener ese clamor por parte de Israel para producir la redención? Ellos necesitan únicamente la conexión entre ellos y abrir esa conexión hacia el Creador para que Él pueda brillar dentro de esa conexión. Y esto les dará el conocimiento, la mente, el poder, todo, pero tienen que hacerlo. ¿Está bien? Ella estaba preguntando también cuál era el clamor por el que necesitaban hacer el pueblo de Israel, Rab, el clamor para esa necesidad, para obtener esa necesidad, de que tengan esa necesidad y esa capacidad. Alemán 4, perdón. Buen día, Rab. Im Exil sollen wir uns verbinden, den Sinn des Lebens zu finden. Was ist der Sinn des Lebens? Espero la traducción del alemán, amigos. Hola, Rab, lo escuché decir que en el exilio debemos conectarnos con el fin de descubrir ese significado de la vida. ¿Qué quiere decir el significado de la vida? Rab, el significado de la vida es alcanzar al Creador que llenará todos nuestros pensamientos y deseos. Entonces nos elevaremos de este mundo oscuro y desconectado, hacia el mundo superior, que es eterno y pleno. ¿Qué? Joaquín, continúa. Esperamos la traducción del alemán. ¿Cómo recibimos este sabor para el significado de la vida? El sabor de la vida lo recibimos cuando comenzamos a sentir la vida espiritual. Y antes de eso, con el fin de empujarnos a la vida espiritual, no tenemos ningún sabor, tenemos más bien carencia de ese sabor, de ese gusto. ¿Está claro? Continúa la pregunta. ¿Es el significado distinto para cada uno? ¿Es individual o cada uno tiene acaso el mismo significado? Rab, todo mundo tiene un solo significado, pero podemos realizarlo únicamente cuando estemos conectados juntamente. Mujeres, Turquía 1. Selam Rab. Kişi Hola, Rab. uyanmışsa ve grupta da yer almışsa burada arzuyu yükselten nedir? Hola, Rab. Si una persona y la persona está activa en las actividades de grupo, ¿qué puede despertar ese deseo de la persona? ¿Qué es lo que incrementaría este deseo? Rab, la influencia del medio ambiente.
Únicamente eso, nada más que eso. El medio ambiente incluye amigos, libros, estudio, pero eso es lo que puede incrementar su deseo, nada más. Привет, Раф. Привет, Rab, dice el amigo. Hola, Rab. Народ Израиля будет страдать, что не могут делать. Dice que ellos todos sufrirán, la nación de Israel, por no ser capaces de realizar acciones de otorgamiento. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado donde sufrimos porque no podemos otorgar? Es un gran estado. Sí, es un gran estado, responde Rab, que puedes alcanzar únicamente cuando miras a los amigos y los envidias. Necesitamos envidiarlos. Y mira a los amigos que tienes. Estoy seguro que si los miras de cerca y correctamente, vas a ver que ellos están conectados entre sí más de cómo están conectados contigo. Ellos se ayudan unos a los otros, tienen una conexión mayor, y etcétera, etcétera. Sigue mirando y vas a descubrir eso, que no estás en ellos, estás en algún lugar al lado. Vas a ver y luego vas a querer estar dentro de ellos, más cerca, y también a trabajar de alguna forma. Caro Rav, Abramo è la forza Querido Rav, che risveglia in noi la mancanza. Abraham es la fuerza de arriba que despierta dentro de nosotros la deficiencia, y nosotros tenemos que entonces pedir al Creador que nos envíe a Abraham. ¿Quién? Sí. E i discendenti di Abramo, chi sono questi Tengo la pregunta. ¿Y la descendencia de Abraham? ¿Quiénes son esos descendientes dentro de mí, Rab? El deseo de pertenecer a toda la vasija, Adam Harishon, que tú quieres llevarlos a estos a la conexión con el Creador, a eso se le llama Abraham, el padre de la nación, Abraham. Тбилиси. Доброе утро, Раб. Скажите, пожалуйста, мы видим два Египта, между Египтом Авраамом и потом Израилем. Какая здесь разница в работе? Vemos dos tipos de Egiptos, el Egipto de Abraham y el de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Rab? La diferencia en el trabajo es que este trabajo, uno es más individual y el otro más general. Hablaremos al respecto. Continúa la pregunta. Y en medio de ellos está Isaac. Yo no quiero hacer ese análisis por ahora, dice Rab. Hello, Raf. My friend asking that. Turquía 5, hola Rab, mi amigo está preguntando algo que me confunde. La diferencia entre este mundo y el mundo espiritual, porque algunas veces la persona siente un tipo de sentimientos extraños dentro de sí. ¿Puede nuestra mente determinar lo que es espiritual o corporal, Rab? Rab. La diferencia entre lo espiritual y lo corporal es algo muy simple. Lo espiritual es otorgamiento y lo corporal es recepción. Entonces no tiene nada que ver esto con los pensamientos, tiene que ver con los deseos. Si yo quiero recibir o quiero otorgar. ¿Qué es lo que yo quiero? Mujeres Moscú.
Спасибо большое. Здравствуйте, всем доброго здоровья. Рав, скажите, пожалуйста, вчера у нас в Москве было большое женское собрание, 20 десяток, представительницы всех... Ayer en Moscú, Raf, nosotros tuvimos una reunión muy grande de mujeres. Hubo representantes de todas las decenas. Hubo una gran conexión. ¿Cómo es que esta acción puede ayudarnos a avanzar más para salir de Egipto? ¿O ese es el principio del éxodo? Cada semana tenemos esa reunión y cada vez llegamos con mayor miedo y mucho amor, ¿no? Cada decena se prepara para ello. ¿Es eso un grado para salir de Egipto? Generalmente hablando, es una acción muy positiva, por una parte, y por la otra, necesitan ustedes de alguna forma acomodar eso para que cada uno pueda llegar y pueda participar. Entonces, de esa forma, cada uno va a entender para qué fue hecha. Continúen con eso, más tarde vamos a ver. Tal vez la siguiente ocasión, en Pesaj, vamos a hablar al respecto. ¿Qué es? ¿Mes y medio? ¿De aquí? ¿A partir de ahora? No, ya vamos a ver. Unidad. Доброе утро. Рав, скажите, пожалуйста, в чем состоит разница для нашего ощущения между понятиями «ам», «народ»? Hola, Rav. ¿Cuál es la diferencia en nuestros sentimientos entre lo que termina una nación, Abraham, 3, Israel, 4, los hijos de Israel y 5, los judíos? Rav, se encuentra dentro de nosotros eso, en nuestro trabajo, en el grado en el que yo quiera discernir mi actitud correcta hacia los demás. Entonces podemos decir que es una nación, Abraham y así sucesivamente. PT 29. Está escrito, Rab, que la nación de Israel sufrirá porque no pueden realizar acciones de otorgamiento y eso los va a llevar a la adhesión con el Creador. Entonces, ¿de qué sufre la nación de Israel? ¿De que no pueda realizar acciones de otorgamiento o que no esté en adhesión con el Creador? Rab. Es lo mismo, más o menos. Seguramente una es una acción y la otra es el resultado, pero eso es lo mismo. Mujeres, latín. Hola, querido Rab. Hola. La pregunta es, usted habló de que tenemos que llegar a una necesidad y tener y alcanzar la capacidad para salir de Egipto. Entonces, ¿cuán grande tiene que ser esa necesidad? Si tiene que ser todo el cli que se une en esa necesidad o para poder tener la capacidad. No, es suficiente tener ese número de amigos, un número de amigos. Bueno, vamos a pasar a Siberia. ¿Qué significa que el Creador recuerde el convenio con Abraham? Rab, que no trabajaba en ello, no estaba comprometido y ahora sí quiere. Mujeres ruso. Woman Rus. Mujeres ruso. No se escucha. No se escucha. Bueno. ¿Qué debemos hacer? Ludi. ¿Podemos seguir leyendo esto o pasamos al Zohar o conectando con el mundo en la última generación? ¿Qué le gustaría a usted, Rab?
Vamos a pasar a lo siguiente.